Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es José Álvaro Coachil Huitzil, docente del Bachillerato General Oficial Progreso de las Américas, perteneciente a la zona escolar 071, y en el presente video abordaremos el tema de las escalas matemáticas. Las escalas matemáticas forman parte de la materia Pensamiento Matemático A3 de la Unidad de Aprendizaje Curricular 2, La Casa de mis Sueños, cuyo contenido específico es Congruencia y Semejanza. En el presente video abordaremos los siguientes aspectos, que es una escala, tipos de escala, aplicaciones de la escala y finalmente abordaremos algunos ejemplos. En matemáticas, una escala es una razón matemática, es decir, es la relación que existe entre las dimensiones de un dibujo o plano y las dimensiones de un objeto real, en donde la escala matemática se puede representar por la expresión A2.b, que se lee A es a B, en donde A se refiere a las dimensiones que se representan en el dibujo o plano y B se refiere a las dimensiones que tiene el objeto real, es decir, las dimensiones reales. Nota: en la escala A es a B, debemos tener cuidado que A y B deben tener las mismas unidades de medición. Por ejemplo, si A está en centímetros, entonces B debe estar en centímetros. Si A está en metros, entonces B debe estar en metros. Dentro de los tipos de escala, son tres los más comunes: la escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción. La escala natural es donde el objeto en el dibujo se dibuja del mismo tamaño que en el objeto real, tal y como lo podemos ver en la siguiente imagen. Tenemos el objeto real, el cual es un lápiz cuya longitud es de 20 centímetros y el dibujo es la representación del mismo lápiz con la misma longitud de 20 centímetros. En la expresión de la escala, debemos tomar en cuenta que el número de la izquierda debe de ser igual al número de la derecha. El siguiente tipo de escala, decíamos, es la escala de ampliación. Aquí tenemos una escala 2:1, en donde el objeto en el dibujo se dibuja más grande que en el objeto real. Aquí tenemos el objeto real, cuya longitud es de 20 centímetros, y en el dibujo su longitud es de 40 centímetros. Otro ejemplo sería la escala 5:1, en donde el objeto real mide 20 centímetros de longitud y el objeto del dibujo medirá 100 centímetros. Aquí debemos tomar en cuenta que el número de la izquierda es más grande que el número de la derecha, y la escala de ampliación se utiliza básicamente para representar objetos reales pequeños. A continuación tenemos la escala de reducción. En la escala de reducción, el objeto en el dibujo se dibuja más pequeño que en el objeto real. Aquí tenemos el objeto real, cuya longitud es de 20 centímetros, y tenemos el dibujo, cuya longitud es de 10 centímetros. La escala es 1:2. Otro ejemplo sería la escala 1:5, en donde el objeto real mide 20 centímetros, y como es de reducción, obviamente entonces en el dibujo medirá 1/5 parte. Aquí el primer número es más pequeño que en el segundo, y la escala de reducción se aplica principalmente para objetos reales sumamente grandes. Existen diferentes aplicaciones de las escalas matemáticas. Una de ellas es para representar objetos reales en un dibujo. Aquí en la siguiente imagen tenemos la representación de un foco, de un sacapuntas y un escritorio con sus diferentes escalas o medidas. Al igual, también podemos representar planos de un terreno o de una construcción. En la siguiente imagen del lado izquierdo tenemos el plano de un terreno donde se va a construir una habitación o una pequeña casa, y del lado derecho tenemos el plano de un campo de fútbol con sus dimensiones reales. Al igual que se pueden aplicar en mapas, en donde se requiere saber las distancias que hay entre las diferentes ciudades o lugares. A continuación, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. En el siguiente dibujo de una mesa a escala 1:10 se tienen las medidas indicadas. Nos pide calcular el área real de la superficie de la mesa. En el dibujo podemos ver que el largo es de 25 centímetros y el ancho es de 12 centímetros. La solución sería obtener las medidas del ancho y del largo reales primero y posteriormente hallar el área de la mesa, únicamente multiplicando el ancho por el largo. Posteriormente, de acuerdo a la escala que nos dieron 1:10, procederemos a hallar el ancho. Entonces vamos a colocar las dimensiones del dibujo del lado izquierdo y las dimensiones reales del lado derecho, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, 1 es a 10, y entonces vamos a colocar 12, que representa los 12 centímetros del ancho en la mesa, es a mayúscula
la cual nos representa las dimensiones reales que estamos buscando del ancho. Recordar que las medidas deben de ser iguales en ambos lados de la escala. En este caso, ambos deben de ser en centímetros. De ahí aplicamos una regla de 3 y nos quedaría 1 sobre 12 debe de ser igual a 10 sobre A mayúscula. Y despejando la A mayúscula nos quedaría 12 por 10 dividido entre 1. Entonces el ancho será de 120 centímetros. Y si lo dividimos entre 100 centímetros, que es el equivalente a un metro, obtendremos 1.20 metros, que es el ancho real que estamos buscando. Posterior a eso, vamos a buscar el largo. Con la misma escala 1 a 10, colocamos del lado izquierdo nuevamente nuestros valores de las dimensiones del dibujo y del lado derecho las dimensiones reales. Entonces ahora tenemos 25 es AL, que representa el largo en la mesa en sus dimensiones reales, y de ahí pues vamos a representarlo en la regla de 3. Una vez que tenemos eso, despejamos a L, que nos quedaría 25 por 10 dividido entre 1. Por lo tanto, entonces el largo de la mesa nos dará como resultado 250 centímetros. Si lo dividimos entre 100 centímetros, que es el equivalente de un metro, entonces nos dará como resultado 2.5 metros. Y entonces ahora sí tenemos el ancho y el largo, el ancho que equivale a 120 centímetros o 1.2 metros, y el largo que equivale a 250 centímetros o 2.5 metros. Procederemos a calcular el área de la mesa en centímetros únicamente multiplicando 120 por 250 y tendremos como resultado 30.000 centímetros cuadrados. Y si lo queremos saber en metros cuadrados, entonces tenemos que multiplicar 1,20 metros por 2.5 metros y nos dará un área de la mesa de 3 metros cuadrados. A continuación, veamos el siguiente ejemplo de aplicación de escalas de un mapa de la ciudad de Puebla y que dice lo siguiente: calcular la distancia real en línea recta entre los museos Paseo de Gigantes y el Museo de los Fuertes de Loreto. Para esto nos dan la siguiente escala: 2.5 centímetros es a 1 kilómetro. Luego entonces, la solución es la siguiente: con la escala 2.5 centímetros es a 1 kilómetro, recordar que en ambos extremos de la escala debemos tener las mismas unidades de medición, por lo tanto convertiremos ese kilómetro a centímetros, el cual es equivalente a 100.000 centímetros. Y vamos a utilizar la letra D para representar la distancia entre los museos en línea recta. Pues bien, primero tenemos la escala 2.5 es a 100.000. Entonces del lado izquierdo, recordemos, ponemos las dimensiones del dibujo y del lado derecho las dimensiones reales, obviamente en centímetros. Entonces 2.5 es a 100.000, por lo tanto 15 es a D mayúscula, y la cual lo vamos a representar en una regla de 3. Realizando las operaciones aritméticas básicas, despejamos entonces D y nos quedaría 15 por 100.000 dividido entre 2.5, el cual nos dará como resultado una distancia de 600.000 centímetros, que si lo dividimos entre 100, obtendremos que son 6.000 metros. Y ahora sí, si lo dividimos entre 1000, vamos a ver que la distancia que hay entre los dos museos es de 6 kilómetros. Finalmente tendremos el ejemplo 3, el cual dice lo siguiente: en el siguiente plano se marcan las medidas reales del terreno que ocupará una pequeña casa. Calcular las dimensiones que debe tener una hoja de papel para trazar el plano si se quiere utilizar una escala 1:20. Pues vamos a ver cómo está. Entonces tenemos el plano de una pequeña casa cuyo largo es de 6 metros y cuyo ancho es de 4.8 metros. Pues bien, con la escala 1:20 procederemos a hallar el largo de la hoja. Entonces del lado izquierdo colocamos las dimensiones del dibujo y del lado derecho las dimensiones reales. Entonces primero la escala 1 es a 20, posteriormente entonces L, que va a representar el largo de la hoja, lo ponemos en las dimensiones del dibujo, y 6, que son las dimensiones reales del lado derecho. Obviamente están dados en metros. De ahí lo vamos a representar en nuestra famosa regla de 3. 1 entre L es igual a 20 entre 6. Después procederemos a despejar L y nos quedará como resultado 3 décimos de metro, es decir 0.3 metros, que si lo convertimos a centímetros veremos que es una hoja cuyo largo mide 30 centímetros. A continuación procederemos a hallar el ancho de la hoja. Nuevamente colocamos las dimensiones del dibujo del lado izquierdo, del lado derecho las dimensiones reales. 1 es a 20, que es nuestra escala, y ahora
A, que son las dimensiones del dibujo, serían del lado izquierdo, y las dimensiones reales del lado derecho, 4.8 metros. Lo representamos en la regla de 3, finalmente despejamos nuevamente a y nos queda como resultado 2.4 sobre 10 metros, que eso es equivalente a 0.24 metros, y en centímetros serían 24 centímetros. Por lo tanto, entonces las dimensiones de la hoja en centímetros serán de largo igual a 30 centímetros y de ancho 24 centímetros. A continuación, en la parte de abajo estamos mostrando cuáles serían las dimensiones de la hoja de papel. Pues bien, espero haber sido claro respecto a los conceptos de escalas matemáticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.